Bueno, queridos patitos, estamos otra vez con Turquía y Erdogan, que insiste en que en Turquía, pase lo que pase, van a poner las urnas el 14 de mayo en las elecciones presidenciales. Puede que las elecciones legislativas sean en junio, o puede que sean igualmente el 14 de mayo, eso diferirá. Pero, en principio, las elecciones presidenciales estaban ya establecidas para el 14 de mayo hace ya unas semanas. Pero entre medias surgió el movimiento de tierras, es decir, el terremoto, que lamentablemente cegó la vida de 50.000 personas y puede que 5.000 más en Siria. Lo cual es lamentable, triste, la pérdida de tal grado de número de personas, pero conviene recordar que en el año 1999, hace 24 años, también en la zona de Izmir, hubo cerca de la otrora capital, Constantinopla y Estambul, hubo un gran terremoto que se llevó la vida de un montón de gente de Turquía y que sirvió en parte para llevar el descontento para que el AKP de Erdogan, que venía de ser alcalde de Estambul, llevarle a la figura de primer ministro después de la victoria legislativa y acabar luego cambiando el puesto por el de presidente, en esa idea de cambiar el puesto porque no tenía la posibilidad de seguir el tracto como jefe de gobierno, que era el poderoso, y luego lo cambió a un presidencialismo neo-otomano, como ha sucedido en el momento presente. Muy personalista. Resulta curioso a veces con estos líderes mesiánicos que quieren transformar para cambiar algo que había en el pasado pero que se perdió en hilo tempore, que ligan ese destino manifiesto con su propia persona, ya sea Evo Morales Aima en Bolivia, a pesar de que hubo que salir del poder porque los militares no le siguieron el tracto, Lukashenko en Belarus, o el señor Putin en Rusia, o por qué no, Xi Jinping en China. Pues Erdogan, siguiendo las órdenes del canon, tenemos aquí una situación en la que pensaba ir a unas elecciones el 14 de mayo en donde la reelección estaba asegurada. Claro, los Erdoganomics están a la vuelta de la esquina para establecer la idea aquella de que el mecanismo ligado a los hermanos musulmanes respecto al tipo de interés, el Banco Central, después subsumido al Ministerio de Economía, es decir, absolutamente abandonando las líneas eurooccidentales de independencia del Banco Central y las líneas económicas, luego cambiando al ministro de Economía, al primer ministro, lo que haga falta para decir cómo ha de ser la economía en Turquía y con unas cifras disparadas de inflación. Pues ciertamente eso permeó y permea en una sociedad que está un poco cabreada con el liderazgo político y ha vuelto a sacar a la luz, como decíamos, respecto a esos terremotos del año 1999, en donde hubo un montón de muertos y fallecidos, con algo que se ha repetido en el presente, como es el asunto de las problemáticas urbanísticas, por decirlo finamente. ¿Qué es el asunto? Pues evidentemente que ves a unos puentes y a unos templos de hace 2000 años, de tiempos de los romanos, sobreviviendo al terremoto, pero edificaciones más modernas de hace 10, 20 años o de menos, cayendo estrepitosamente en el vacío de un cráter, de un agujero, del completo vacío. Hasta el punto de que en los últimos años el señor Erdogan ha sido responsable de ocho momentos donde ha habido una amnistía urbanística. Eso evidentemente no se sucede cuando produce normalidad, como las amnistías fiscales no se producen cuando todo va bien, todo va fetén. Para hacer 8 amnistías urbanísticas, ¿qué ha debido haber ahí respecto a toda esa gente que ahora parece estar engrosando listas que deben de ser detenidos para salir al paso de las dificultades que tiene Erdogan para su gobierno actualmente? Y por tanto, ciertamente ahí tenemos una realidad inobjetable en donde pareciera que pueda estar tentado de sacar las elecciones del 14 de mayo
y llevarlas más para allá en algún momento del futuro en donde pueda garantizarse esa reelección. Ahí tenemos ciertamente un asunto vital, pero también un asunto político en donde las últimas elecciones en la alcaldía de Estambul, cuando se dice que la alcaldía de Estambul es la parte del oráculo de Delfos que transmite que quien gane la alcaldía es luego el líder que va a ganar la presidencia o el primer ministro o el liderazgo político que esté establecido en ese momento en Turquía, a pesar de que la capital política es Ankara, con ese concepto antiguo de la lucha entre los más otomanistas y los más laicos ligados a Ataturk en esa zona más cercana a Esmirna, en la zona de Estambul, antigua zona donde vivían sobre todo gente ligada a Grecia, a pesar de que entre 1921 y 1923 hubo una guerra que acabó muy mal, aún muy mal porque sirvió de base a lo que luego pasó en el año 1947 con los intercambios de población entre la India y Pakistán, esa idea de que los turcos sí, pero de cultura griega y de religión griega, por así decirlo, que vivían en Turquía de toda la vida, se les largó para marcharse a Grecia, y los turcos, que eran griegos de nacionalidad, pero en realidad eran turcos, todo lo demás que vivían dentro de Grecia, fueron largados para Turquía, siendo incomprendidos después esas comunidades que en realidad eran supuestamente nacionales, pero tenían impregnado el elemento cultural, vital del enemigo. Por lo tanto, era cultura griega hablada en turco y era cultura turca hablada en griego, lo cual ciertamente es algo que fueron obligados por las consecuencias de la guerra, de la sociedad de naciones, y generó una profundización en el extrañamiento que viene desde entonces, a pesar de que en el pasado anterior, el tema de los siglos de pertenencia, de Imperio Otomano, y que Grecia naciera en 1830, con los Byron, y la mitología del romanticismo y todo eso, que resulta bien interesante para hacer historia, pero no para la noticia respecto a que Erdogan insiste las elecciones serán el 14 de mayo del año 2023. Pero es que al alcalde de Constantinopla, de Istambul, le dijeron, bueno, has ganado las elecciones, lamentablemente, porque no estaba previsto, al líder de la AKP del lugar, y como no me gusta, pues entonces vamos a anular las elecciones a través de la comisión electoral, del tribunal electoral. El señor alcalde inspector, Imamoglu, digamos que se cabreó bastante y en un alarde de insultos pasionales les llamó tontos. Dijo que después de haber anulado las elecciones y haberle quitado el cargo al que el pueblo le había elegido, dijo que eran unos tontos. Tamaño disparate en el discurso le conllevó la suspensión inmediata para ser cargo público y para ser candidato, pensando que el partido de Ataturk, incluso con las flechas en el logo socialdemócrata, que iba a confrontar con el partido AKP de Erdogan, era el candidato inspector. Hasta el punto de que peleó en los tribunales para tratar de reincorporar su candidatura, y de momento, cautelarmente, puede seguir siendo el candidato. Aunque puede pasarle como le pasó al propio Erdogan a la hora de ser electo primer ministro, pero no puede serlo. Y tuvo que poner a una persona intermedia durante cierto tiempo hasta que le permitieron ser el primer ministro. Ciertamente en Turquía ha habido esos movimientos de los laicistas, de Ataturk, de esos movimientos, sobre todo dentro del ejército, que con ese falso autogolpe de 2016, con ese Abdallah Gulen como chochonguillo, como marioneta, para decir, sí, sí, veis, aquí están las cosas, bueno, como yo digo, y por lo tanto luego he de hacer una limpia en el ejército,
para garantizarme que no van a ser golpistas de Gulen, como Erdogan dijo en su momento. Aquí olió mal desde el principio porque un poco como ha hecho Víctor Orbán, o parece que tenía la intención de quitar muchos elementos del ejército húngaro que habían entrenado y tenido participación respecto a la OTAN, del que Hungría es miembro, lo mismo que Turquía, que entró en 1955, el mismo año que entró Grecia. Pues ciertamente ahí tenemos una realidad en donde parece que aprovechó circunstancias propias para tratar de remodelar a su gusto los controles y balances en una situación en donde había una limitante en Turquía para que nadie del espectro político musulmán, islámico, ¿no? Porque musulmanes son el 97% de los turcos, del ámbito islámico militante, participara en la entrada del poder político. Y parece que ahora esos mecanismos generados sobre todo en los años 60, 70, 80, 90, pues el señor Erdogan los va a utilizar para que intentar retener el poder hasta el punto de que probablemente haya gente que tenga el miedo de que Erdogan se aferre al poder hasta el punto de que si pierde, o si piensa que va a perder, porque puede ser antes o durante o después de las elecciones, las anule. O recuerde que Imamoglu está condenado, a pesar de que cautelarmente pueda ser candidato. Entonces, no puede ser alternativa viable y, por tanto, anulado la candidatura, a pesar de que pueda tener el 57% de los votos y sea el presidente electo de Turquía. Hasta el punto ha llegado la cosa de que han puesto pie en pared en el asunto de la OTAN respecto a Suecia y Finlandia para presentarse como un líder fuerte frente a las huestes de los turcos. Pero hay esas circunstancias. La economía va mal, el terremoto que ha removido un montón de conciencias, además de los muertos encima de la mesa, algo terrible, en donde la situación urbanística, la corrupción, los amiguismos, los enchufes, en tratar de solucionar el asunto después de que ha habido el problema, porque Chile o Japón tienen problemas respecto a las zonas tectónicamente activas, pero si un terremoto como el que ha sucedido en Turquía y en Siria hubiera sucedido en Chile o en Japón, bueno, podemos recordar el terremoto tremendo de Kobe de 1995 y luego el terremoto tsunami de 2011 y otros muchos en donde la situación tanto personal como de infraestructuras no ha sido tan grave como en un lugar donde la placa fricciona tan claramente como en esa parte de Anatolia, en colisión en la zona de Iskenderun, en la antigua Alejandreta, que decían en la película de la última cruzada, no, la eh, sí, sí, la última cruzada, sí, exacto, la última cruzada, porque ahí es tierra de cruzadas, sí, ciertamente. Bueno, pues ahí tenemos la base de la OTAN, precisamente, no muy lejos de la base que tienen los rusos en la zona sur, en Siria. Es una zona geopolíticamente sensible, ciertamente, pero ciertamente también la democracia debe servir para algo, debe servir para hacer valer que la decisión de la gente, te guste o no te guste, debe de prevalecer y tratar de jugar con las normas para tratar de llevarlas al ascua a tu sardina. Eso significa que hay un problema y por lo tanto es bueno que diga el hecho de que las elecciones no van a moverse a pesar de las circunstancias sobrevenidas, como por ejemplo el terremoto, que pudieran dificultar, pero estamos distintos a mayo, queda bastante tiempo y digamos que es viable mantener la infraestructura electoral para hacer esas elecciones. Por eso hay que temer otros factores. El presidente, por lo tanto, de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha insistido que las autoridades harán todo lo necesario para que las elecciones se celebren el 14 de mayo, en medio del debate en torno a si la votación debería ser aplazada a cuestión de la devastación causada en 10 provincias por los terremotos del 6 de febrero, que han dejado
más de 45.000 muertos y cientos de miles de desplazados. Hay algunos que dijeron también en otros lugares, en periodo de pandemia, que debían de aplazarse las elecciones, cosa que en muchos casos no se hizo, y si se hizo fue técnicamente. Por ejemplo, en el caso vasco y gallego, desde el principio de abril al principio de julio, es decir, abril, mayo, junio, julio, fueron 3 meses. Pero porque era el comienzo de la pandemia y hasta comienzos de junio no se desactivó la limitante de territorialidad. Es decir, que había el estado de alarma con la constricción territorial en la parte más dura de no salir de la propia casa, que se terminó el 4 de mayo de ese año 2020. Lo cual lleva a que cuando hubo que hacer elecciones catalanas, el 14 de febrero del año 2021, se hicieron. No se aplazaron las elecciones estadounidenses y no se aplazaron un montón de elecciones por causa de una pandemia que es más complicado por la indefinición del sujeto de riesgo y de la forma de riesgo a la hora de dónde está el peligro, porque puede estar no solamente en una zona concreta, en unas determinadas provincias, sino en el conjunto del censo electoral y en el conjunto de los colegios electorales. Sabemos bien, se dice, que esa nación turca hará todo lo necesario para la cara de las elecciones del 14 de mayo. Ha dicho durante una reunión del gubernamental Partido Justicia y Democracia, el AKP. Antes de criticar, como no, a la oposición por no abordar las necesidades y el dolor de la población. La oposición ha dicho tras los seísmos, según ha informado el diario turco Daily Sabah. Esto refleja muy bien el grado de descomposición personal, porque si dicen que la oposición no aborda las necesidades y el dolor de la población, en buena medida es porque el responsable es el gobierno y lo que no puede hacer es gobernar la oposición, porque eso es lo que desea después de las elecciones. El que es el primer ministro es el que está ligado a la AKP de Erdogan. El gobierno es del AKP y por lo tanto no puede ceder las responsabilidades a otro de lo que es responsable el gobierno de Erdogan. Por tanto, poner el foco en un tercero es algo que debería de ser contraproducente. Lo mismo que esas imágenes de Erdogan tirando té o dando dinero directamente de una lira turca que vale más el papel que lo que significa las letras y los gráficos que están impresos encima. La lira turca que está siendo devaluada día sí, día también. Así, ha pedido dejar a los que no han encontrado tiempo para atender los problemas de la población debido a las disputas en torno a su candidatura a la presidencia a causa de su estrecho mundo, después de que la coalición integrada por 6 partidos afirmara que realizaría el anuncio durante esa jornada. Con lo cual, ciertamente, aquí tenemos un asunto interesante. Si Erdogan lo que no quiere es que le metan el dedo en el ojo, lo que no quiere es que exista oposición y que la oposición no tenga viabilidad para ganar lo que pretende, que es el gobierno, la presidencia y la mayoría en la Cámara Legislativa. Y eso sería grave en tanto en cuanto quiere evitar la posibilidad de perder las elecciones, pero teniendo en cuenta de que el pueblo, en un arrebato de locura, podría ir en contra de él. Y ese arrebato de locura hay que evitarlo como pues tratando de destruir a la oposición y que ésta no tenga posibilidades de acceder al gobierno. Es una forma curiosa porque eso significaría que es incapaz de convencer a los turcos de que la mayoría debe votarle a él una vez más. Las últimas encuestas ponen una victoria ajustada al AKP, pero en una sosegada segunda vuelta significaría una derrota contundente de Erdogan a manos de posiblemente Imamoglu. Erdogan dejó entrever en diciembre pasado su intención de pedir el respaldo popular con vistas a un último mandato presidencial
de 5 años en los comicios de 2023, antes de retirarse de la vida política. Hay quien se lo crea, hay quien no. El mandatario fue primer ministro entre 2003 y 2014, y desde entonces es el presidente de Turquía. Una enmienda constitucional en 2017, del año después del autogolpe de 2016, aquel supuestamente atribuido a Abdullah Gulen, cambió el sistema a un modelo de presidencia ejecutiva y Erdogan fue elegido presidente en 2018. La oposición ha disputado la legalidad de esta nueva candidatura, pero el gobierno aduce que el cambio de sistema permite ahora que Erdogan se presente como si mandatos previos no hubieran contado de cara a estos nuevos comicios. Es decir, una jugarreta que resulta curiosa, un poco como la contabilidad de algunos países, especialmente, por ejemplo, en el caso de Bolivia. Recuerdo la presentación de las candidaturas de Evo Morales Ayma, diciendo que la primera vez que estuvo, como después hubo cambio constitucional, pues no contaba porque como el Estado realmente no se llamaba Estado Plurinacional de Bolivia, sino se llamaba de otra manera, en realidad era presidente de otra cosa, y así hacemos el cambio y se puede presentar otra vez. No la última vez, cuando Bolivia dijo no, sino ese último mandato que estaba terminando para el año 2020. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos un asunto interesante en Turquía, porque Erdogan quiere la política de aguas azules, que confronta directamente con Grecia. Está el asunto de la intervención en Libia, que como dijo Yago Rodríguez, cosas militares respecto a la confrontación que tuvo con Egipto en determinado momento. La lucha respecto a los corredores marítimos y la defensa de los hidrocarburos que desde la República Norte de Turquía, de Chipre, entre Fastasmórico, únicamente reconocido por Turquía, que impide la reunificación de Chipre, el asunto respecto a Grecia, Chipre, Israel y la conexión para los hidrocarburos, sobre todo gas, que hay en torno a Leviatán. Por lo tanto, ciertamente la geopolítica de la zona amerita una estabilidad de Turquía como miembro de la OTAN, como socio preferente de la Unión Europea y como encaje de la posible paz que pueda haber con Ucrania en el futuro cercano, recordando que Crimea, si tiene que ser un lugar, territorio histórico de alguien, sería mucho más otomano que ruso. Bueno, en fin, esperemos que la limpieza y la tranquilidad pueda llegar al país de Turquía y posiblemente sirva para que Erdogan acabe saliendo del poder, y eso ya se verá porque en realidad es el pueblo de Turquía quien debe tomar la decisión. Será el día 14 de mayo, en teoría las elecciones se van a mantener ese día. Si se ve acorralado y ve que puede perderlas, va a trasladar a otro momento. Ese es el desafío y ya veremos cuál es el compromiso de Erdogan con la realidad política en Turquía. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, Bat, Betty Gelpien.